Our event today is being co-sponsored by the United Steelworkers, and at the end I will read a document that the United Steelworkers will ask me to read for this meeting. Now that President Obama has gone into his second term, I think that it's the moment to bring attention to the fact that the U.S.-Colombia Labor Action Plan requires attention and priority. Since the Cartagena meeting, we hope that with this visit can be turned around. So I don't want to take a lot more time. What I'm going to do is let you hear from our guests. And we're going to start first with Rodolfo Vecino Acevedo, who's the president of the Workers Union of the Oil Industry. Rodolfo, can I empezar? Okay. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles la presencia y el interés de conocer nuestro propósito en esta visita que estamos haciendo a Washington en compañía del senador Alexander López, y agradecer a WOLA facilitar precisamente que nuestras organizaciones o esta comisión sindical que hoy estamos aquí, primero, primero pues mostrar lo que está ocurriendo en nuestro país en el tema laboral, en el tema de derechos humanos y en el tema de las políticas que hoy se desarrollan en el marco del Tratado de Libre Comercio y del Plan de Acción Obama-Santos. En el caso particular de nuestra organización, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, es una organización que tiene 22.000 afiliados, que está en el sector del petróleo. Tenemos 21 subdirectivas distribuidas en todo el territorio nacional. Es una organización que tiene 90 años de existencia. El 10 de febrero acabamos de cumplir 90 años. Es una organización que ha tenido que pagar una cuota altísima en términos de vidas. 108 compañeros asesinados en las últimas 2 décadas. El último compañero asesinado, Milton Rivas Parra, en Puerto Gaitán el 11 de diciembre del año pasado, en defensa precisamente de temas laborales y de pliegos de peticiones o de negociaciones colectivas en una zona en el departamento del Meta, en la cual hace presencia varias multinacionales, entre ellas Pacific Rubiales, con matriz canadiense, está Setcolsa, que es una filial de la Sexa española, está Ecopetrol, que es una empresa estatal de petróleos colombiano, con otras filiales como Jocol, y otra multinacional que hace presencia allí es Petrominerales en el departamento del Meta. También resaltar la presencia de Occidental, que es una compañía norteamericana en el departamento de Arauca, y manifestar pues que hoy en el plan de acción claramente en Colombia no se está cumpliendo ninguno de los acuerdos que hacen parte de este plan de acción, y que hoy, por el contrario, la situación laboral, los mismos indicadores que hoy hay en términos de sindicalización, los mismos indicadores de violencia antisindical y las acciones que hoy se desarrollan, tanto institucionales como desde las multinacionales, que violentan el derecho de libre asociación y de libertad sindical, son una muestra clara de que el plan de acción en Colombia no se está cumpliendo. Queremos hacer claridad de que antes de que se llegara al acuerdo del tratado, nosotros los trabajadores siempre nos opusimos a ese tratado por las asimetrías mismas que significan las dos economías, y donde hoy ya hay impactos claros
de esas asimetrías que están representadas en el aumento del desempleo en Colombia, la situación de los trabajadores agrarios en Colombia, que hoy están llenando las ciudades con trabajos informales, ya que no es atractivo trabajar en el campo. Queremos decirle que en nuestro sector el 80% de los trabajadores están tercerizados. Estamos hablando de casi 60.000 trabajadores en el sector que hoy en índices generales están en el orden de los 70.000 y que solamente un 20% tiene algún tipo de contrato. La contratación es precaria. Hay imposibilidad o se evita la organización de esos trabajadores. Contradictoriamente y en una ecuación simple se puede verificar desde las mismas estadísticas, inclusive del gobierno, la baja tasa de sindicalización demuestra que precisamente el tratado como tal ya trae consecuencias, pero el plan de acción precisamente muestra que no hay ni un seguimiento ni se están respetando los compromisos que fueron refrendados por los dos gobiernos. Desastrosa la situación que hoy tenemos, no solamente los trabajadores petroleros, sino todos los trabajadores en Colombia, de todos los sectores. Nuestra economía hoy es una economía extractiva. Vamos camino a sufrir la enfermedad holandesa y además de eso, los mismos indicadores de la ANDI en el último trimestre muestran una desaceleración o una caída adicional del 3% en términos de industrialización. Esto demuestra que nuestra economía, en vez de aumentar los índices de industrialización, que deberían ser unos de los beneficios de los tratados de libre comercio, está ocurriendo todo lo contrario. Se está desarrollando claramente una economía de enclave que no permite el desarrollo más allá de la extracción de materias primas, más una baja industrialización, y realmente nuestro futuro cada día sucumbe más en la incertidumbre. Queremos resaltar de que hoy, además del tema grave en términos de violación de derechos fundamentales como el derecho de asociación y libertad sindical, desde la institucionalidad y en una nueva forma, desde esa institucionalidad, las fuerzas militares han pasado a ser beligerantes en los conflictos laborales, además de la represión institucional que se ejerce violentamente frente a los trabajadores. Y es así como hoy las fuerzas militares, en varios de sus mandos, en estado de beligerancia, someten a los trabajadores a señalar a las organizaciones sindicales como la nuestra en una clara intención de deslegitimar la acción sindical, de que somos brazos o somos extensiones de los grupos insurgentes y que hacemos parte de un plan de la insurgencia y de esta manera justificar el asesinato y la persecución que hoy hay contra el movimiento sindical y en particular con la Unión Sindical Obrera. Queremos también manifestar de que hoy en Colombia un trabajador en pleno siglo XXI, por el solo hecho de gritar una consigna del sindicato, es despedido y es colocado en listas negras. En los dos últimos años, desde el mes de junio del año 2010, cuando inició nuestra campaña de afiliación de trabajadores y de organización de trabajadores del sector petrolero,
en el departamento del Meta han sido despedidos 6.000 trabajadores y hoy hacen parte de listas negras. En nuestros archivos tenemos más de 600 cartas donde los trabajadores manifiestan que para poder acceder al trabajo en otra petrolera o en la misma tienen que presentar una carta de renuncia a la Unión Sindical Obrera. Es claramente entonces que en Colombia, hoy cuando debería haber indicadores que mostraran que realmente el plan de acción firmado entre el gobierno de los Estados Unidos y el colombiano mostraron indicadores diferentes, hoy paradójicamente es todo lo contrario. Hoy la violencia antisindical en Colombia es una realidad y la institucionalidad y el gobierno colombiano no están haciendo absolutamente nada por cambiar esa realidad. Un saludo muy especial a todos los periodistas, a las diferentes organizaciones que han aceptado este llamado de Bola y por supuesto de las organizaciones sindicales obreras colombianas. Debo saludar especialmente al senador Alexander López y a Jimena Sánchez de Bola, quien han sido posibles y han hecho todos los esfuerzos para que nosotros, los presidentes de diferentes organizaciones sindicales de Colombia, podamos asistir aquí a Estados Unidos, a Washington, para contarles a ustedes qué es lo que está realmente pasando en nuestro país en materia laboral, en derechos humanos y, por supuesto, en materia de privatización de empresas públicas estatales. Dos antecedentes. El primero de ellos, represento a Sintrencali, sindicato de 75 años de historia, de lucha por la defensa de los trabajadores y por la defensa de un patrimonio público, representado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Cali, Colombia, en más de 2,5 millones de habitantes. El tercer elemento que tengo que comunicarle a ustedes es que ustedes conocen ampliamente el tema del acuerdo que se realizó entre Colombia y Estados Unidos en el Plan de Acción Laboral, hoy TLC, toda vez que el año pasado estuvimos aquí, hicimos presencia para dejar nuestras posiciones en torno a lo que estaba pasando, ya que Estados Unidos hizo una exigencia muy importante al gobierno colombiano para poder que se firmara ese tratado de libre comercio. Entonces vengo a denunciar y a expresarle a todos ustedes la realidad de que pasa en Colombia. Las cosas no han cambiado, continúan los mismos elementos, se continúa con la persecución, el señalamiento a los dirigentes sindicales y aún inclusive ni siquiera el reconocimiento por parte del gobierno nacional a quienes nos han señalado como guerrilleros. Bueno, uno de ellos tengo que indicarles a ustedes, a todos los medios, de que el doctor Francisco Santos hace exactamente unos meses atrás reconoció haber señalado a Sintrencali, a su presidente y al vicepresidente en una equivocación que había tenido con el movimiento sindical, en señalarlos como auxiliadores de la FARC. Estamos pendientes de la audiencia con el doctor José Obdulio Gaviria, es asesor presidencial para los próximos meses. Se continúa con las amenazas a través de los medios de comunicación de la organización y de los celulares, panfletos, actividades fúnebres que nos envían a las organizaciones sindicales, pero que a pesar de que son denunciadas, no ha habido un elemento de responsabilidad de los actores. Otro escenario, se continúa con una modalidad distinta a la contratación de las actividades propias de las empresas, es decir, se cambió la modalidad de cooperativas, la estabilidad laboral, la seguridad social y no se les permite la sindicalización. Una cifra muy clara y muy diciente es que en Colombia no llegamos ni siquiera el 4% de sindicalización. Eso demuestra entonces cómo es que en Colombia estamos realmente sindicalizados y qué se nos permite y no se nos permite. Se continúa violentando la libertad sindical, se continúa violentando la autonomía sindical. En materia de seguridad, no existe la seguridad completa, la seguridad real para los dirigentes sindicales de las diferentes organizaciones sindicales.
pero a pesar de ello se sigue recortando. Se recorta lo necesario que se necesita para que un dirigente sindical pueda desarrollar toda su actividad laboral y sindical. Hay cosas muy generales que han comunicado mis compañeros y unas muy particulares de Sintra en Cali. Continuamos con trabajadores despedidos, 3 trabajadores todavía despedidos de las empresas públicas municipales de Cali. Estamos a portas de un proceso de privatización de los servicios públicos domiciliarios. De ello es responsable y conocedor el doctor Santos, toda vez que tiene una empresa intervenida ya hace 13 años. Esto traería unas consecuencias muy delicadas para la ciudad, toda vez que posiblemente los servicios públicos domiciliarios no se puedan prestar por el Estado, sino por una empresa transnacional. Y por supuesto en una ciudad que tiene los indicadores altos de desempleo, 15.49, la ciudad más violenta del país, Cali. Todo ello porque Cali geográficamente está ubicada en un punto donde resecciona a todos los afros y a todos los indígenas provenientes de la costa pacífica. Y continuamos desde luego con todos los elementos de violación a derechos humanos, a libertad sindical, autonomía y a privatización de servicios públicos. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Y mi objetivo es comunicarles a ustedes y denunciarles claramente que no ha cambiado absolutamente nada desde el momento en que se firmó el plan de acción y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Continúan, de verdad que sí, continúan todas esas problemáticas que hemos venido teniendo en la historia colombiana. Entonces, de verdad que para nosotros es muy importante contar con esta rueda de prensa para ampliarles el escenario de lo que pasa en Colombia y contarles directamente los obreros, representantes de muchos trabajadores, lo que sucede, y con miras a que eso se permita denunciar y parar de una vez por todas el aniquilamiento de dirigentes sindicales. Bueno, ya no los matan muchos porque es que ya han acabado muchos sindicalistas, ¿sí? Es decir, anteriormente la cifra era grande, más de 3.000, diría yo, dirigentes muertos desde el año 1980, más de 3.000 dirigentes sindicales asesinados desde 1980, ya no hay, es decir, la cifra ha rebajado, pero ya pues no matan porque pues ya un poco los que hacemos la dirigencia sindical, pero sí ha aumentado grande, extensivamente, las amenazas a los dirigentes sindicales. Entonces esas son digamos, el llamado que nosotros hacemos, la constancia que venimos a dejar aquí, no sin antes nuevamente una vez más agradecerles a todos ustedes por hacer presencia en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a los medios de comunicación que hayan asistido a esta rueda de prensa. Agradezco a Bola por su hospitalidad y, como siempre, estar muy atentos a la situación de derechos humanos en Colombia. Hace un año tuve la posibilidad de venir. Estábamos próximos a hacer la evaluación del primer año del Plan de Acción Laboral, pero también vinimos antes de firmarse el TLC. Le advertimos no solamente a los congresistas, sino también a los sindicatos y a las distintas organizaciones de derechos humanos, la preocupación que teníamos un sector del Congreso por los derechos laborales y por la vida de los dirigentes sindicales. Planteamos nuestra oposición al TLC como lo sostuvimos, pero en una jugada maestra del presidente Santos acordaron aprobar el TLC sobre la base del Plan de Acción Laboral. Le advertí cuando se habló de eso al presidente Obama en una carta que esa estrategia era solo para aprobar el TLC, porque no veía en ese documento verdaderas garantías para los trabajadores. Y por eso elaboré un informe que está en mi página web y está en el Facebook,
del primer año del plan de acción laboral. the first year of the labor action. Y efectivamente es un primer año desastroso, And it's been a disastrous first year. un plan de acción laboral que, como lo han dicho los sindicatos, Like the trade y a veces cuando uno viene acá a hablar y no, es que estos son de la oposición, no, estos no quieren al gobierno, pero los sindicatos les han expresado a ustedes aquí su situación, no solamente de peligro de muerte, sino también su situación y sus condiciones laborales. Aquí pudimos haber tenido esta mesa más de 100 sindicatos, pero por condiciones económicas no están. No quiere decir que estos sindicatos sean poderosos o ricos. Algunos de ellos pues les tocó que acudir a préstamos. Un compañero que está por acá decidió vender su moto, era su único medio de transporte, un trabajador despedido del Ingenio San Carlos, y está aquí con nosotros. Hacer rifas y fiestas para lograr estar acá, pero bueno, ya estamos acá. Lo primero es que desde el Congreso, y hago parte de la Comisión de Seguimiento al Plan de Acción Laboral como senador, le hice un debate al ministro Pardo en el mes de octubre, donde develé todo el incumplimiento del gobierno del Plan de Acción Laboral. Lo primero es que el ministerio está al servicio de las empresas y no al servicio de los trabajadores, o no al servicio del cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Planteé y fue aprobado por el Senado 3 audiencias el año pasado, y el ministro Pardo no asistió. Yo no sé si al ministro le huelen feo a los trabajadores, o solamente el ministro Pardo va a las grandes reuniones con empresarios y no le gusta ir a las audiencias con los trabajadores. No asiste el ministro Pardo a las audiencias con los trabajadores para hablar de problemas de trabajadores, pero estoy absolutamente seguro que a las reuniones y se asiste. Entonces, ese Ministerio del Trabajo que se creó en el marco del plan de acción no funciona en defensa de los derechos de los trabajadores, funciona en derecho de la defensa de las empresas. La primera posición que quiero traer. 2. En el tema de tercerización laboral y cooperativas, el ministro aquí viene a Estados Unidos a presentar un informe de que las cooperativas se disminuyeron, y es verdad, las cooperativas de trabajo se disminuyeron, pero aumentaron las sociedades anónimas implicadas, que es otra forma de tercerizar peor todavía, porque ya no son manejadas por los trabajadores, y no que son manejadas por vivarachos, por tramposos que roban más a los trabajadores. Y crearon también otra figura que se llama contratos sindicales, y es que le dicen a los trabajadores: sálgase de esos sindicatos, armen un sindicato y yo les doy contratos de trabajo a ustedes. O sea, peor. Entonces, si nos ponen a escoger hoy en un escenario de la barbarie, esto es como escoger entre el SIDA y la hepatitis B. Igual se van a morir. Entre esas cooperativas, igual los trabajadores no tienen derechos. Entonces, es muy grave para los trabajadores. Entonces, claro, el ministro Pardo dice: mire, las cooperativas que dicen el plan de acción se acabaron, se disminuyeron a la mitad. Es verdad, pero crearon otra forma de tercerizar mucho peor que las cooperativas, porque a las cooperativas antes uno diría la manejan los trabajadores, no, ni siquiera la miran los trabajadores. Y lo peor es que crearon contratos sindicales y con eso están acabando con los sindicatos. ¿Por qué? Porque un sindicato que está luchando por derechos y arman otro sindicato en la misma empresa, pero para contratar trabajadores y no para defender derechos de trabajadores. Entonces vuelven a los sindicatos en patronos y en empleadores. Supremamente, o sea, eso es más perverso todavía. En el tema de garantías para los dirigentes sindicales, el año pasado fueron asesinados 19 dirigentes sindicales, y este año ya han sido asesinados 3 dirigentes sindicales. Entonces el ministro y el presidente Santos: mire, pero es que pasamos de 39 dirigentes sindicales a 19 y... O sea, nosotros no contamos nuestros muertos ni nuestros compañeros por números. No puede morir ni un solo dirigente sindical en Colombia. Pues no, el Estado, ¿para qué está? ¿Sí? Un caso, a partir de eso, no hay plata para garantizar los derechos de los sindicatos. El año pasado desmontaron el 30% de los esquemas de seguridad de los dirigentes sindicales en Colombia. A más de 200 dirigentes sindicales les quitaron los esquemas de protección, los escoltas y los carros de seguridad. Y me ocurrió una cosa extraña. El 30 de noviembre, que lo pueden encontrar en Facebook, en Puerto Gaitán, Pacífico y Rubiales, lo pueden encontrar, perdón, en YouTube. Visita del senador Alexander López
a Puerto Gaitán y ahí van a encontrar. Fui con este sindicato, la USO, a mirar la situación de 20.000 trabajadores en el departamento del Meta. Y me llevé una sorpresa de que no me dejaba entrar a las vías públicas ni a los sitios donde estaban los trabajadores, era el ejército y la policía. El ejército y la policía de Colombia, por órdenes superiores de coroneles y generales, no permitía el acceso de un senador y de un sindicato a hablar con trabajadores afiliados a este sindicato. O sea, el propio ejército y la policía prohibiendo que los sindicatos ejerzan su actividad sindical en el caso de la USO. Ese video está en YouTube, ahí están los militares, está la policía, está todo. Es un video de 3 minutos, lo pueden bajar en YouTube. Por esto he formulado una acción penal contra el ministro de Defensa y contra el ministro del Trabajo. Porque los militares no están para cuidar propiedades privadas ni tampoco obstaculizar la vía pública. El derecho a la libre locomoción en Colombia es para todos los ciudadanos. No tengo que ser senador ni tiene que ser sindicalista para estar por el país. Eso fue supremamente grave. Y no nos permitieron entrar a hablar con los trabajadores. ¿Qué esconden? Logramos hablar con un grupo pequeño de trabajadores y me informaron lo siguiente. Duramos 30 días hacinados en estos campos de concentración, a lo que ellos le llaman campamentos. A los 30 días salen. Si este trabajador vive en Bogotá o si vive en Cali, se demora 3 días para llegar a Cali. De solo ida, y de regreso se demora otros 3 días y les dan apenas 7 días de descanso. Y por esos 30 días les pagan apenas $500. Más de 20.000 trabajadores. Por eso no quisieron que nosotros entráramos a los pozos petroleros de Pacífico y Rubiales y de Ecopetrol. Y Ecopetrol no es una empresa privada. Ecopetrol es una empresa pública cuyo presidente lo nombra el presidente Santos. Entonces, hoy el principal violador de derechos laborales en Colombia se llama el presidente Santos y el ministro Rafael Pardo, ministro del Trabajo. ¿Por qué no asiste el ministro Pardo a las audiencias que el Congreso lo cita? Le huelen mal los trabajadores porque los trabajadores van a decir, en abril tenemos una audiencia en Cartagena para mirar toda la situación de los trabajadores de la costa caribe. Fue aprobada por el Congreso, porque estas audiencias que yo cito son como aprobadas por el Congreso, por el Senado, y el ministro no va. Si el ministro no va a abril a la audiencia en Cartagena, en mayo estoy aquí en Estados Unidos volviendo a denunciar esto. Porque una cosa es cuando sale el gobierno afuera a decir lo que no ocurre en el país. Por eso es muy importante que hayan venido los sindicatos. Si en Colombia hubiesen garantías, no se hubiera adelantado o no se estuviese adelantando en este momento una huelga en el Cerrejón de más de 10.000 trabajadores. Hoy 10.000 trabajadores están en huelga, o sea, hoy el sector de carbón en el país está paralizado porque no se cumplen los derechos de los trabajadores. Lo acaba de decir el compañero Félix. Sus compañeros que trabajan en el sector minero, la mitad de los trabajadores están enfermos porque las condiciones de trabajo son humillantes y precarias. Lo acaba de decir Alexander Carrillo, presidente del sindicato del Ingenio San Carlos. Despidieron a todos los trabajadores y la junta directiva del sindicato. ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo? ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo para hacer cumplir el reintegro de más de 24 directivos de este sindicato? ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo para hacer cumplir los derechos que tiene la Unión Sindical Obrera, no solamente de sindicalización, sino de reunión con sus compañeros? ¿Y dónde está el Ministerio del Trabajo para eliminar la tercerización? Dicen, no, aquí trajeron un listado, no, es que nosotros multamos a las empresas. Eso es mentira. Las empresas apelaron las multas, sí las multaron, entre comillas, pero las empresas apelaron las multas y las multas después fueron levantadas porque no había razón para multarlo. Solo fue un montaje para justificar de que efectivamente perseguían a las empresas. Bueno, pero una empresa que le viola los derechos a 2.000 trabajadores y la multan con 7 millones de pesos, con $3.500. ¿Qué le puede hacer una empresa a $3.500 que le ingresan más de 10 millones de dólares o 30 millones de dólares? Una multa de $3.500, ¿qué significa? Son insignificantes. Entonces esta visita es muy importante para nosotros. Hoy le estamos planteando a los sindicatos una visita en el mes de abril
a la audiencia que estamos convocando en Cartagena y que fue aprobada por el Senado. Y vamos a hablar con los congresistas para que también vayan a Colombia y se reúnan con la mayor cantidad de sindicatos para que revisen esta situación. El ministro Pardo no quiso responder las preguntas que le hice en un debate en el Congreso en el mes de septiembre. Prácticamente se burlan de los derechos de los trabajadores. Y si el gobierno sigue en esa política, nosotros vamos a seguir denunciando a nivel internacional. El gobierno, en el caso de Sintrencali, que es un sindicato que ha luchado contra la privatización, el gobierno despidió a 51 trabajadores. Los jueces le ordenaron al gobierno, al presidente Santos y al ministro del Trabajo reintegrar los trabajadores de Sintrencali, de Encali. Y le tocó a la OIT y a la Corte Constitucional obligar al gobierno a reintegrar a los 51 trabajadores porque el gobierno no respeta los fallos de los jueces. ¿De qué democracia se habla entonces en el país? ¿Y de qué derechos se habla para los trabajadores? Cuando en este momento han asesinado 3 trabajadores, 3 dirigentes sindicales. Cuando hoy los sindicatos no tienen derechos específicamente porque hay un Ministerio del Trabajo que no actúa. Entonces, esta visita es clave para nosotros. Si el plan de acción laboral va a entrar en vigencia, queremos saber cuándo. Porque hace 2 años fue firmado, se va a cumplir 2 años, pero no ha entrado en vigencia. O sea, los trabajadores no saben qué es eso. Los 400 inspectores que dijeron que iban a entrar a garantizar los derechos laborales no están, no existen. Los inspectores pueden investigar, pero investigan para un lado, no para el otro. El tema de la impunidad, sobre más de 3.000 compañeros que fueron asesinados en los últimos 20 años, sigue igual. Entonces ellos dicen, no, es que en Justicia y Paz los paramilitares confesaron que asesinaron a fulanos, pero ¿quién les dio la orden? Los paramilitares han dicho que de los 3.000 trabajadores han dicho los paramilitares que asesinaron 400. Bueno, los otros 2.600, ¿quién los mató? ¿Se asesinaron ellos mismos? ¿Sí? Y la otra es, los paramilitares que confesaron no dijeron quién les dio la orden. Nosotros necesitamos saber la verdad. ¿Quién les dio la orden de asesinar a esos compañeros? En el ingenio San Carlos. La dueña del ingenio. Hay testimonios en la fiscalía de que la dueña del ingenio que despidió a estos trabajadores tiene vínculos con el paramilitarismo. Hasta su propia familia ha dado testimonio de que esa señora tiene vínculos con el paramilitarismo. Y continúa sin novedad. Pero a mis compañeros corteros de caña que hicieron una huelga, le hicieron un juicio por más de 3 años. Inclusive uno de esos corteros venía a esta delegación y la embajada en Estados Unidos le negó la visa a Omar Sedano. ¿Será que la embajada de Estados Unidos está también discriminando a los trabajadores? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué Omar Sedano no podía entrar aquí? Le dijeron que porque era un riesgo para un potencial inmigrante y que se podía quedar acá. No, él es un dirigente sindical. Y este gobierno tiene que respetar a los dirigentes sindicales. O sea, Estados Unidos no puede imponernos a nosotros. Tampoco el desconocimiento de los derechos de los sindicatos. O sea, los sindicatos se respetan en Estados Unidos y en Colombia. Y eso debe ser así. Yo de verdad les agradezco. Ojalá puedan difundir esto al máximo. La situación de los trabajadores es difícil, es complicada. Pensamos que con ese plan de acción laboral iba a mejorar en algo la situación de los trabajadores. No es posible. Yo la pregunta que le voy a hacer hoy, mañana a los congresistas es ¿cuándo entra en vigencia el plan de acción laboral? Muchas gracias. Thank you very much. I think we're going to open it up for a round of questions. You had just introduced yourself.